a esta canal precioso. ¿Cómo se llama el canal? Democratizando. Democratizando. Y este es nuestro primer intento de podcast, es un podcast caminando, algo que no he visto mucho que se haga, se hacen en carro, se hacen hasta en la cama, he visto que hacen podcast, pero bueno, este es caminando y es como nuestro primer piloto y encontramos a una invitada, bueno, dos invitados muy especiales, primero Wiki, que es el personaje del consejo que todos los días nos saluda, nos cuenta historias, y un periodista empírico, pero también una de las abogadas más brillantes que yo he conocido en todos los ámbitos profesionales, pero aquí en el consejo, la doctora Yesenia. Hola. Me invitaron a caminar y aquí estoy. Sí, esto es caminar, que la gente vea Bogotá mientras charlamos de cosas varias. Rocío. Pues bienvenida, Jess. Tú sabes que te apreciamos un montón y realmente nos alegra que estés con nosotros en este primer formato. Pues nada, venía con un tema y es que nos han escrito mucho y nos han preguntado, oiga, ¿cómo nació Democratizando? Entonces, la idea es que hoy contemos, mientras hacemos esta caminata, cómo nació Democratizando. ¿Y cómo nació? ¿De quién fue idea, además? La historia es muy curiosa, porque realmente fue una idea como de los dos. Y la historia es que nosotros, como tú sabes, tú también eres autora de este proyecto que fue el de educación financiera, si te acuerdas, ¿no? Entonces, pues, nosotros íbamos camino al IRD y queríamos como visibilizar más lo que se hacía en el consejo, nuestro proyecto de educación financiera, y entonces Pipe dijo, pues hagamos un video. Entonces yo dije, bueno, pues hagamos un video y lo montamos en nuestras redes. Mejor dicho, así como hicimos hoy contigo. Así. Salimos a hablar. Mira, casualmente hoy les mostramos que hay una condecoración a los bomberos hoy en el Consejo de Bogotá, sí, por eso están... Sí, hoy tenemos el concejal Marco, hoy va a hacerle una condecoración a los bomberos. Entonces por eso están ahí. Ya están aquí los bomberos. Bueno, pero como para también que nos cuente, Yesenia, ¿desde cuándo trabajas en el Consejo? ¿Con quién trabajas? ¿Cuáles son tus funciones? Primero quiero contarles que me parece maravilloso este proyecto que están sacando, porque la verdad es que muy poca gente en este país sabe qué hacen las corporaciones públicas. Hay falsas ideas, hay mitos, cargamos con estigmas también, nos dicen que no trabajamos, nos dicen que no producimos nada, que somos corruptos porque estamos en la política, que siempre vivimos del clientelismo. Pero creo que venir al consejo y decir cómo funciona es decirle a la gente que aquí hay un mundo de situaciones que nos implican mucho trabajo, que nos implican estudio especialmente, pero que además permiten tomar una serie de decisiones que no siempre son fáciles de tomar, que no siempre están basadas en ideologías como la gente lo cree, y que aquí hay que aterrizar en que no se vale solo ser activista. Si uno es activista, es difícil tomar decisiones públicas. Entonces, eso me parece maravilloso. Primero, decirles eso. Segundo, pues no sé a cuántos oyentes les interesa mi vida, pero... Como dice Rolando, los millones y millones de seguidores. Yo llegué al Consejo de Bogotá en el año 2016. A finales del 2016 llevo cerca de 20 años trabajando en el sector público, desde diferentes roles, pero he trabajado con el Estado, especialmente con el Distrito Capital, hace cerca de 20 años. Venía de trabajar en una localidad maravillosa, que es la localidad de Sumapaz. Allá tuve la oportunidad de estar en la oficina de planeación, de construir un plan de desarrollo local rural en una alcaldía que pues estuve cuando finalizó un gobierno de izquierda, llegó un gobierno aparentemente de derecha, pero realmente eso en las localidades no tiene mayor impacto. La gente piensa que las decisiones públicas cambian cuando cambia la ideología del gobernante, y la vida real es que no. Entonces, lo único que se ejecuta en esta vida son los planes de desarrollo, porque esa es la única fuente de donde hay plata. Pero bueno, llegué al consejo a encontrarme con un monstruo de ciudad. Bogotá es un monstruo inmenso, aprender de cosas que a veces son lejanas para la gente, pero que son el día a día del país, que es la hacienda pública, por ejemplo, un tema que me gusta muchísimo. Como dato curioso, aquí el año pasado ella era nuestra presidenta,
la asesora de nuestro presidente de la Comisión de Hacienda, y como reto el presupuesto del año pasado. El presupuesto, los cupos de endeudamiento, cosas que definitivamente marcan el camino de una ciudad y que poca gente sabe cómo funciona. Bueno, pues yo estuve aquí finales del 2016, en el 2017, en el 2018, donde también estuvimos en la Comisión de Hacienda. Hubo valorizaciones, caídas, hubo cupos de endeudamiento, hubo vigencias futuras para el metro, hubo cupo de endeudamiento para el metro y tomamos la decisión de hacer metro. Digo la tomamos porque aquí, a pesar de que los concejales son los que votan, pues también hay un equipo de personas inmenso detrás de cada uno de los concejales, como estas dos personas maravillosas que además son muy inteligentes también y que le permiten decirle al concejal, esto puede ser, esto no puede ser, aquí nos podemos arriesgar, no nos podemos arriesgar, esto nos puede implicar una demanda, esto puede no implicarnos nada, esto puede implicarnos una ganancia social, esta decisión es arriesgada pero debemos tomarla. Y lo pongo con el metro porque cuando nosotros fuimos en ese momento ponentes del cupo de endeudamiento para el metro y luego de las vigencias futuras, y mucha gente criticó este metro que hoy es elevado y que lleva más del 50% de obra, y nosotros decidimos irnos de frente con un metro, el que fuera, la ingeniería para todo, y finalmente creemos que lo que necesita Bogotá es un sistema de transporte que sea más eficiente, que pueda ayudar a la gente que tiene que recorrer larguísimas distancias, a gente que vive cerca del destino en la localidad de Usme y trabajan cerca de la UTCA, al norte de la ciudad, y se gastan horas y horas desplazándose dentro de la misma ciudad. Eso fue muy importante, pero después me fui aquí, en el 2019, en enero del 2019 me fui, estuve en la Contraloría de Bogotá, tuve la oportunidad de estar al frente de la oficina que fiscaliza el control urbano, es un tema que también me gusta mucho, el urbanismo, el concepto del ordenamiento territorial, que son parte de mi fuerte y de mi formación. Estuve también... Aquí te voy a acercar más el micrófono porque hay bastante ruido. Sí, Sí, pues, Espera. pero tocaba. aquí esto, Sí, ya, estamos aprendiendo, nunca había tenido un micrófono en mi vida hasta ahorita. No, yo tampoco. aquí fue concurso y todo incluido. Listo, Oh, qué bueno. ahora sí. Listo, entonces estuve en la Contraloría, luego fui Contralora local de aquí de esta localidad, de Teusaquillo, por donde estamos caminando en este momento. Cuando era alcaldesa la hoy senadora Esmeralda Hernández. Luego estuve en el sector de desarrollo económico, maravilloso, aprendí de muchas cosas, ahí está la Secretaría de Desarrollo Económico. Aquí queremos mostrarles un Instituto de poquito, Turismo. pues estamos en Teusaquillo, muy típico las casas que hay aquí, ¿no? Eso también Las casas es coloniales. temas de patrimonio de esta localidad que trabajaste, pues es bien importante. Sí, de hecho Teusaquillo es una de las localidades que tiene plan de manejo especial de patrimonios, precisamente porque tiene muchos bienes de interés cultural y de interés arquitectónico, y eso implica una serie de desafíos en el ordenamiento territorial de la mano pues con el crecimiento que hay hoy en día. Teusaquillo es realmente una localidad linda, tal vez de las más sencillas en términos no solo demográficos sino urbanísticos en Bogotá. Casi toda la localidad tiene la misma estratificación, las calidades de sus viviendas son semejantes. Aquí no hay pobreza evidente, pero hay mucha pobreza oculta. Muchas personas que son dueñas de estas casas que estamos viendo Es cierto. son personas que tuvieron cómo comprar su casa, que trabajaron durante un tiempo, pero que a veces no alcanzaron a pensionarse y viven ahí, y sucede que por tener estas casas no pueden acceder a un subsidio, no pueden acceder a un bono de vejez. Es un tema complejo, la pobreza oculta se vive con mucha intensidad en esta localidad. Y también la vergüenza, ¿no? De que en algún momento fueron pues, personas que tenían algo y ya Sí. les daba a veces pena ir a pedir al distrito, que es Sí, y mira que una situación también muy particular de esta zona. una tendencia también muy importante para si hay jóvenes que nos ven es que las tendencias de los trabajos han cambiado en la juventud de hace 40 años y en la juventud de hace 20 años y por supuesto en la de ahora. Y de hace unos 30 años para acá hay mucha gente con tendencias a estudiar arte, a estudiar cine, a estudiar carreras que no generan, digamos, un ingreso constante. Muchos de ellos se han ido, han dejado a sus papás solos o se recargan en sus papás o sus mamás, y esos papás y mamás hoy no tienen con qué sostener estas viviendas, y eso lo vi mucho cuando estuve aquí, mucho. Familias que dicen, no, mi hijo es artista y el primer piso de esta casa es su taller, pero no, nunca vende un cuadro.
o Sí, nunca despegó. no, porque no son carreras fáciles, no es fácil decir, hoy soy artista, mañana soy famoso y vendo al precio de Botero. No es algo que pasa de la noche a la mañana y lamentablemente no todo el arte es bien valorado. Pero asimismo eso también atrae que esta localidad es muy como cosmopolita. Sí, O sea, total. tú acá encuentras, como dice, de todo, muy buenos restaurantes, librerías de libros usados, Sitios para bailar también. sitios para bailar muy Y buenos. escuchar música Y escuchar música. E incluso el Consejo de Bogotá, que es la institución más importante de Bogotá, la corporación más importante, que es lo que mucha gente a veces no sabe. Y probablemente del país. Mira, el año pasado, justamente cuando hablábamos de presupuestos, una de las cosas que logramos aterrizar es que los consejos municipales primero hacen un control más fuerte porque la plata en este país se ejecuta en los municipios, no se ejecuta a nivel nacional. Ayer escuchaba al gobernador de Córdoba y decía es que toda la plata de la nación se gasta en Bogotá. Y eso es curioso porque no se gasta en Bogotá, se gasta en las oficinas que la nación tiene en Bogotá. Es decir, en funcionarios que trabajan para la nación, que deberían responderle a los municipios, pero que su sede de trabajo es Bogotá. Pero realmente Bogotá no recibe recursos de la nación, las transferencias son mínimas y pues el esfuerzo tributario de los bogotanos es muy, muy alto. Bogotá es una ciudad con plata, eso es cierto. El presupuesto de Bogotá no lo tiene ninguna otra ciudad en este país. Y eso nos implica un trabajo mucho mayor. Aquí son 45 concejales. Es la única ciudad en este país que tiene ese número de concejales. Y definitivamente podrían ser más, porque hoy vemos que la representación también resulta siendo baja en relación con todo lo que tiene esta ciudad. ¿Tú qué piensas de Bogotá? Es como un país pequeño, es más grande que muchos países y sigue siendo todavía muy centralizado. Decir que una persona de Suba, Usme, Usaquén, pues le queda muy difícil venir al consejo presencialmente porque siempre son distancias bastante grandes. ¿Cómo ves esa realidad en Bogotá? Para que corporaciones como el consejo puedan llegarle más a la gente. Yo creo que el trabajo de un concejal, digamos que más allá, un concejal tiene tres funciones básicas, ¿no? La función de control político, que es cuando le dice al gobierno, oye, aquí está fallando, o aquí hay que reconocerle. Dos, la actividad normativa, y la tercera es la representación popular. A veces le restan importancia a la representación popular y entonces dicen, no, aquí hay que estar todo el tiempo sentados, votando algo en un debate. Yo trabajo con un concejal del Partido Liberal, que es Germán García, su papá fue concejal, y una cosa que siempre conversamos con él es que él era muy molesto porque le decían que tenía que estar acá, y de hecho miden a la gente por cuánto tiempo está aquí. Y decía, bueno, ¿y la gente? ¿A qué hora atendemos la gente? Y yo creo en esa medida que el consejo es centralista dependiendo del concejal. Okay. Porque hay muchos que, digamos que nosotros tenemos un lema dentro de nuestro equipo de trabajo, que es que somos de territorio y no de escritorio, y es que estamos todo el tiempo en las comunidades haciendo lo que muchos llaman política tradicional, que algunos critican, pero que a criterio nuestro, digamos, es realmente el llegarle a la gente. ¿Qué es un concejal? Un puente entre la administración, esa administración que a veces parece impenetrable para el ciudadano, y el ciudadano de a pie, el que necesita que le resuelvan porque está llamando y no talan un árbol que se le va a caer en la casa, al que se le dañaron las luminarias de su cuadra y los están robando porque está muy oscuro, al que se le acumularon las basuras, a todos esos que están ahí. Entonces, el consejo puede tener su sede acá, pero depende de cada concejal que esté en cada una de las 20 localidades. Jess, yo tengo una pregunta ya que estás hablando de la participación y quisiera preguntarte a ti, ¿qué gestión tú recuerdas con mucho cariño? Así que tú digas, me levanté y dije, por esto me levanto todos los días a trabajar, algo que tú digas, me marcó. ¿Desde el consejo o desde mi vida? Desde el consejo y desde tu vida, ¿no? Porque pues obviamente has trabajado en muchos sectores y cada sector es muy interesante. Entonces, pero si quieres saber algo del consejo que tú dijiste, mira, le ayuda a tal persona con tal gestión y fue muy gratificante, pero también... O sacamos un proyecto de acuerdo que Ajá. tú dijiste, esto me va a marcar toda la vida. Sí. Como el que dijiste ahorita del metro, pero no sé si allá. Bueno, el metro es muy importante, pero hay cosas que pueden ser gestiones de toda la vida y que solo dejan dolores en el corazón y frustraciones profundas. Y más que un logro, quiero contar esto que me parece terrible. Nosotros llevamos muchos años insistiendo en que en Bogotá hay muchos barrios que se construyeron por parte de la Caja de Vivienda Popular,
por parte del Instituto de Crédito Territorial, que fue lo que luego se volvió INURBE, que luego se lo absorbió el Ministerio de Vivienda. Y esas familias recibieron viviendas que en su época se llamaban el desarrollo progresivo, que eran, pues hoy todavía hablan del desarrollo progresivo, pero la lógica de hace 50 o 70 años era muy distinta a la de ahora. Eran familias muy numerosas, usualmente de servidores públicos, que la vivienda social era para servidores públicos, no era la vivienda social pensada hoy en términos de clase social. Y se entregaron esas viviendas, la gente terminaba de construir su vivienda, eran familias que tenían que tener entre 5 y 8 hijos y les entregaban una parte de la vivienda y ellos tenían que terminarla. Esas viviendas las entregaron y muchos barrios, como en esa época el constructor era del Estado y el Estado era quien recibía para entregarle a las familias, no se normalizaron esas construcciones y muchas de esas viviendas se normalizaron con los planos de diseño. En términos urbanísticos, una cosa es el diseño y otra lo que se construye. Y cuando los legalizaron con los planos de diseño, terminaron afectando un montón de viviendas. Es decir, hoy hay casas que tienen 80 años construidas, pero que para el distrito son espacio público. Nosotros hemos venido insistiendo con que aquí hay que hacer unas correcciones cartográficas. Aquí estábamos en el POT de 190 cuando empezamos con esta discusión, pasamos por el 555, nosotros fuimos ponentes del plan de ordenamiento territorial del 555, que lamentablemente fue decretado, que nunca debía ser así. Un plan de ordenamiento territorial tiene que salir de la gente, porque es la gente la que ve las realidades de la ciudad. Y lo propusimos, pusimos un programa de regularización del espacio público en las áreas de cesión recibidas por el distrito, y lo seguimos insistiendo, le hemos dicho a todos los directores de espacio público, pero hoy ha sido frustrante. Una persona que siempre estuvo muy cercana a nosotros, que fue doña Gloria, que fue quien trajo esta historia y quien nos contó y que además nos hizo apasionarnos, o por lo menos a mí me hizo apasionarme con el tema urbanístico. Doña Gloria murió esperando una solución porque tiene de su casa de 120 metros, le mandaron una orden de demolición de 108 metros. Entonces, esto no lo logran entender los funcionarios y es donde uno dice, ay, ¿para qué está el gobierno? ¿Para resolver o para generarle un problema más a la gente? Esa es una gestión que me duele en el alma. Otra gestión que siempre me marcará toda la vida, y seré el héroe oculto o la heroína oculta del cable de San Cristóbal, que hoy se está construyendo. Y es que fue una pelea muy dura con ella. Yo era directora jurídica en la Secretaría Distrital de Ambiente, y cuando se contrataron estudios y diseños, se definía el tramo por donde pasaba el cable que hoy se está construyendo. Y cuando se contrató la construcción, la obra civil, pues cuando fueron a sacar la licencia, sucede que les dijeron, no, hay una ronda hidráulica. La ronda hidráulica de la quebrada Chorro Colorado. Eso es una imprecisión cartográfica realmente, porque la quebrada se subterranizó hace más de 40 años, pero era una pelea que nadie se quería dar. Yo siempre he pensado que si uno es funcionario público y recibe sueldo de director, debe tomar decisiones. Si a uno lo contratan para direccionar una oficina, debe estar en la capacidad de tomar decisiones, si no, no lo acepta. La decisión era, hay que corregir el mapa del POT, pero nadie quería asumirla. Casi me echan, mi jefe me gritó. Mi jefe es una maravilla de mujer, pero pues eran situaciones de ciudad muy complejas porque ya había un contrato firmado de obra y era un contrato imposible de ejecutar en su momento. Me dio esta pelea muy duro, con la que me ayudaron también Sandra, que era jefe jurídica de la Secretaría del Hábitat, y quien era jefe jurídico de la Secretaría de Planeación. Finalmente sacamos una resolución donde corregimos el mapa, porque efectivamente la quebrada no estaba, y hoy existe el cable de San Cristóbal. Oye, Es una historia para que dejes de decir que eres la héroe anónima, sino una héroe con rostro. Sí, hay que visibilizarte. O sea, creo que debemos hacer un democratizando en el cable. O sea, yo te propongo y nos vamos al cable, porque es increíble ver, porque el cable ha impactado muchísimo a las personas. O sea, son temas muy importantes que casi nadie ve. O sea, son historias, son batallas que todo el mundo dice, no, allá en el consejo o detrás de una dirección o de una entidad, nadie sabe las luchas tan grandes que se da la gente por el bienestar de otras personas que probablemente nunca lo van a saber. Entonces me parece súper interesante y nada, pues muchísimas gracias porque nos pusiste una realidad que muchos desconocíamos. Yo creo que el 90% de la ciudad desconocía. Nosotros íbamos a hacer un piloto, pero creo que este es de lo mejor que hemos hecho. Es una explicación increíble de lo que es un funcionario público, de lo que se hace desde el consejo. Realmente pues les recomendamos, sigan a Yesenia y échenle un ojo, porque es una de las personas que el país necesita y cada día va a necesitar más personas con tu perfil. Ojalá sigas creciendo en este mundo de lo público y pues bueno,
No sé si esto es un podcast, no sé si es una entrevista, pero realmente creo que tuvimos una invitada de lujo. Maravilloso, ¿no? Gracias a ustedes que me los encontré, que me permitieron hablar, que además me encanta hablar. No, pues aquí bienvenida. Esto es tu casa democratizando y abierto en cualquier momento. Una última cosita así como para hacer más light, una recomendación de Bogotá, un sitio que te guste de Bogotá para que la gente vaya, que lo descubra. Bueno, yo soy amante de Bogotá, súper amante de Bogotá. Visito mucho Monserrate, más que por turismo. Me encanta Monserrate en la noche. Creo que un plan que debe hacer todo el mundo es ir a Monserrate en la noche a cenar. Creo que hay que cenar en el Santa Clara, en el San Isidro, hay que caminarse a Monserrate, pero un plan muy chévere también es visitar la ruralidad bogotana. Miren, yo aprovecho este minuto de fama No, para todos. decir que cuando Sumapaz, que es el páramo más grande, No pasa nada, no pasa nada. Tranquilos, accidentes Tranquilos. en línea. No pasa nada. Sí, ponlo ahí si quieres y lo ponemos acá. Ok, no está cogiendo. Es al revés. Ah, ok. Es que- Siempre es importante. ¿Así? No, soy yo. No, pon este al revés. Eso ya. ok. Somos novatos en las redes y ya pasó nuestra generación Ah, ok. No, la mía también. Ya pasó. Ustedes son más jóvenes que yo, entonces la mía ya y pasó. y nos complica, pero bueno, Sí. el plan. Pero, plan, estamos en La El Sumapaz. plan ruralidad. es conocer la ruralidad. Miren, Sumapaz es una cosa del otro mundo. La gente cuando piensa en Bogotá piensa en una ciudad. Y la urbe bogotana es menos del 30% del territorio que ocupamos. Nosotros llegamos como Bogotá hasta Colombia en el Huila, el municipio de Colombia en el Huila. Somos un páramo que baja y se llega a la selva en la Uribe Meta. Y colindamos con la Serranía de la Macarena. Es una cosa hermosísima a través del sector llamado La Totuma en el Sumapaz. Son sitios que no son fáciles de visitar porque no tienen ningún lugar turístico. Es decir, si uno va en su carro, no espere llegar a un pueblo como los pueblos de Colombia que están en plano damero, con una iglesia, con una alcaldía. No hay. Esto no existe porque es un territorio casi 100% virgen, pero vale la pena ir, vale la pena conocer la ruralidad bogotana. Sí, no, el año pasado se hizo una sesión del consejo en Sumapaz precisamente y veíamos como los frailejones, es el plan. Y también para los que son amantes de la bicicleta, las rutas son increíbles. O sea, Bueno, que yo no estoy tan de acuerdo con la bicicleta porque el Parque Nacional Natural Sumapaz no tiene vocación ecoturística, Ok. es un parque de preservación pura. Ujú. Cuando en 1976 se anexó Bogotá, Sumapaz a Bogotá, se anexó con la idea de preservación del Ok. recurso hídrico, por eso es un parque que no tiene vocación ecoturística. Si quieren hacer ecoturismo en Bogotá o cerca de Bogotá, los lugares recomendables, el páramo de Cruz Verde, que es maravilloso. Hay una reserva que se llama Mata Redonda, que hace poco creo que la cerraron, pero es maravillosa y por donde se puede caminar. Está el sendero Guadalupe Aguanoso, que empieza en el Cerro de Guadalupe, lo direcciona la Secretaría Distrital de Ambiente, y hacerse el tour por las 17 reservas distritales de humedal que existen en Bogotá, que están todas al occidente de la ciudad. Es la descarga que tenemos al río Bogotá. Bogotá nace en los cerros con agua y termina con agua en los humedales hacia el borde del río Bogotá. Es una experiencia maravillosa recorrerse los humedales. Hay gente que no sabe que existen, hay gente que no sabe que puede aprender mucho en los humedales. Y los cerros orientales son una reserva disponible para todo el mundo. Son caminatas súper recomendadas siempre. Bueno, Yesenia, pues muchas gracias. A veces uno, la vida le da más de lo que uno espera y esto fue para nuestro primer capítulo del podcast Democratizando. No, Gracias, muchas Yesenia. gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias. Te etiquetamos en las redes para que la gente te siga y Usa siga pocas tu redes. trabajo. Sí, muchas gracias, no, y Gracias. muchísimas gracias porque esto es una clase de Bogotá. Sí, yo creo que yo para aprendí. todos aprendimos un montón. Entonces, pues nada, muchas gracias y pues ustedes síganos a ver qué nos encontramos, qué aprendemos, porque aquí todos aprendemos. Si tienen comentarios, dudas, no Nos duden a escriben. hacerlo, nos escriben y pues síganos en las redes. Bueno, Adiós. chao. Chao.